¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de martes, ya terminando la mañana, llegando al mediodía. Como todos saben, cuando termino mis tareas matutinas, vengo al taller, cambio las herramientas si es necesario y salgo para mi segundo turno de trabajo. Y si no existiese la necesidad, la posibilidad o no hay nada para hacer, me quedo en el taller, bueno, resolviendo algunas cuestiones del mismo. Aprovecho para saludar a todos los queridos amigos del canal, entre ellos, bueno, querido Gregorio, que es un partener acá en el canal, lo mismo que el querido amigo Miguel, a los que les mando un abrazo y el cariño que ya saben que fraternalmente tengo por ellos. Saludos a todos los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo de Villa Carlos Paz. Montón de amigos Pablo, tenemos al querido Tiziano, que hacía un tiempo no comentaba, ahora ha vuelto con todas las ganas, le mando un abrazo. Al querido amigo Lorensis en YouTube, al querido amigo Ubaldo. Ubaldo no está comentando, la verdad que me preocupa. No soy de nombrarlo mucho porque Ubaldo es un personaje de acá del canal, cosa que a él no le ofende. Él es el perfeccionista. El día que yo encuentre una instalación eléctrica o una instalación de gas o una instalación de plomería que verdaderamente llegue a los estándares de calidad que el querido Ubaldo pretende, yo la filmo y lo subo. Y espero su aprobación. Bueno, saludo a todos los amigos, al querido Oscar, al querido Roberto, al querido Manuel, al querido Almafuerte, Fabio de Villaluz Uriaga, te mando un abrazo, amigo, Alejandro Gaiteiro, Jorge Gagneville, muchísimos amigos, y me gustaría nombrarlos a todos y a veces uno es ingrato con determinadas personas que siempre comentan y a veces uno por ahí, para no dilatar mucho la presentación o la introducción, por una cuestión de no aburrirlos a ustedes, porque a mí la verdad me da lo mismo, pero no me puedo olvidar del querido amigo Tito, no me puedo olvidar de Diego Segovia, Diego Díez, Juan Llanes, gente que está desde el primer momento en el canal. Tímidamente después apareció Don Vito de Pompeya, al que le mando un saludo, experto en motores de dos tiempos. La verdad, da gusto hablar con gente que sepa tanto sobre un tema. Don Vito de Pompeya es un experto en motores dos tiempos. Sobre todo los motores chiquititos. Motores grandes, siempre tuve digamos la teoría, siempre tuve la teoría que motores grandes los pone en marcha cualquiera. O sea, me refiero a cualquiera con personas que reúnen determinados conocimientos técnicos. O sea, si agarramos un tipo que no sabe lo que es una bujía, no lo va a poder poner en marcha. Pero cambia piezas, mecánicos de hace 5 minutos. Cuando los motores son grandes, siempre arrancan. Por ejemplo, un motor V8 arrancará fallando, arrancará 3 cilindros de 8, pero va a arrancar y le va a ir dando una pista de dónde puede mejorar o no para que obviamente llegue a hacer la curva como corresponde. Cuando los motores son chiquititos y cuando sobre todo son monocilíndricos, hay una sola posibilidad y es hacerlo bien. Obviamente V8 dos tiempos es medio complicado, pero quería citar el ejemplo. Ustedes saben que me voy por las ramas, sepan disculparme. Bueno, saludados los amigos, el querido Gregorio, el querido Miguel. Me voy a meter en un tema que quiero cerrar, sinceramente quiero cerrar, porque si no me mintió, y no creo que me haya mentido, pero está dentro de las posibilidades que hoy no venga, que venga mañana, el distribuidor de Bremen. Este muchacho me vende herramientas Bremen hace mucho, incluso ni siquiera estaba en YouTube y bueno, me hace un precio tipo ferretería, pero tengo que reunir
una determinada cantidad de unidades para que me arrime el pedido. Siempre que le hago una compra a él, capturo la conversación y la subo para que vean los costos. Bueno, subo el ticket de la transferencia o el comprobante de la transferencia, porque yo, si tengo el billete, prefiero ponerlo y después alcanzámelo cuando quieras. Pero no quisiese que sea la inversa, que vengas y yo no tener el billete. Y si sabrá de esto mi amigo Nico Scarone, no porque no tenga para comer, ¿no? Pero me pasa que a veces tengo que hacer transferencias. Me manejo pagando varias cosas por transferencia y siempre falta una astilla. Siempre se acredita algún débito automático de alguna de... Cualquiera va a pensar que quiero copiar al amigo Gregorio, pero no es así. Se me acreditan que lo puse en débito automático para no tener cosas que por ahí en la cabeza me compliquen alguna tarea en el día, porque uno tiene dando vueltas, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el internet. Entonces tengo muchas de mis facturas de mi casa, de la Ponderosa, de los departamentos de Alicia, gastos personales, bueno, los tengo en débito automático. Pasa generalmente que algún cliente me transfiere, yo confiado que está el billetazo en la billetera virtual y cuando voy está reducido a migajas. Quiero que sepan que si mi querido amigo Nico Scarone, al que le mando un abrazo a él y a toda su familia, me ha sacado la papa en el fuego un montón de veces. Nico, querido, transferir. Te mando un abrazo grande. Por ahí la tengo toda en efectivo, pero ¿cómo hago para meterla dentro del teléfono? Y se da el factor que generalmente uno va al pago fácil o a los puntos que se podría depositar y no desconocen que ellos sean responsables de eso. Así que bueno, nada, que hice esa aclaración, todo para decir que quiero cerrar este tema, porque vamos a tener otras unidades para darle toma de contacto. De hecho ya hay otras unidades en toma de contacto, pero tenemos que salir de este tema, porque generalmente en este canal no dejamos temas sin cerrar. Estoy hablando del juego de pinzas Baco, de dudosa estética, de dudosa calidad. En este juego, en este elenco básico de pinzas, créanme que todo es dudoso. Creo que todos saben más o menos la devolución cómo va a ser. Esta es la devolución final. Ya no voy a volver a hablar de este juego. Quizás lo vean trabajando y ya les voy a explicar por qué. Pero los que estaban esperando una determinación mía para decidirse si comprarlo o no, bueno, a partir de hoy, si mi palabra tiene algún valor, ya van a saber qué pienso. Que creo que es más que obvio, pero vamos a darle un desenlace. Y como decía un profesor en la escuela técnica, justifique su respuesta. Bueno, lo que yo voy a hacer es dar una devolución y voy a justificar mi devolución. Dicho lo que se viene en el canal, quería comentarles que si bien no lo estoy mencionando porque me gusta cumplir y no generar falsas expectativas, no porque sea algo genial, sino porque por ahí hay gente bien intencionada que se entusiasma con el contenido, como también hay gente malintencionada que aprovecha el recorte de lo que uno dice y lo usa como para decir que uno falsea a la verdad. Estoy hablando del altar de las herramientas. Ya he descomprimido un poco los tableros del taller
para, bueno, llevar las unidades a mi casa y posicionarlas en el altar de las herramientas. Ya cumplí con el paso de armar el altar, tener las unidades en casa y bueno, ahora me va a tocar una disyuntiva medianamente complicada para mí, que es o acomodarlas por época, acomodarlas por calidad, acomodarlas por valor afectivo, por haber resistido más de la cuenta. Bueno, ya veremos cómo le damos forma a eso. Son varias unidades. Yo quería manejarme con 50 unidades. Para muchos pueden ser 50 fierros viejos, pero créanme que tienen mucho para contar y nada, ya le voy a dar forma a eso. Y si lo estoy citando y mencionando ese tema, es porque verdaderamente ya está encauzado. Yo pensaba tenerlo listo antes, pero bueno, por distintos motivos no he podido terminarlo en tiempo y forma. Bueno, vamos a analizar un poquito las unidades Baco de esta generación. Les comento que la bulonera donde yo las compré, yo compré dos elencos. Bueno, acá están viendo, los tengo que correr porque bueno, si no se caen del banco. Llaves Raselli nuevas. Esta es una Raselli de 13-16, 7 octavos. 7 octavos. Sin usar, de dos bocas. Bueno, acá tenemos 3 cuartos 11-16 de Inafor, 3 cuartos 25-32, 11-16 5 octavos, 16-17. Son todas unidades sin usar que ahí está la disyuntiva. Si cuelgo estas, parece una colección. Si cuelgo las viejas, las usadas, las que han trabajado, por ahí estéticamente no queda tan lindo, pero puedo agarrar una unidad y decirle, muchachos, con esta unidad pasó determinada cosa, salimos de determinada situación. Por ejemplo, bueno, tenemos estas llavecitas Fiat que han venido en distintas unidades, en distintos vehículos de obviamente dicha marca. Pero bueno, quiero que sepan que he estado hablando con el muchacho de la bulonera, dado que he ido ayer y he comprado algunas herramientitas que ya las van a ver seguramente hoy en la tarde, porque bueno, el video no es sobre ese tema, sino que vamos a terminar de darle forma a esto. Hablaba con el muchacho de la bulonera, yo compré dos juegos, lo paso en limpio. Uno lo quería abrir frente a ustedes para hacer el desempaquetado, pero me había ganado la ansiedad. Yo estaba sancionado acá en YouTube. Me mandaron a dormir, porque yo digo que YouTube es mi casa, pero bueno, a veces papá YouTube se enoja y a uno lo castiga y lo manda a dormir sin cenar. Pero bueno, tenía interés en tener una impresión en el trabajo sobre estas unidades y bueno, me decanté por abrir el juego que había comprado en esencia. Bueno, pedí otro por teléfono en la bulonera, lo pasé a buscar. A mí, llamémosle amigo, que no es un amigo, es una persona a la que le compro hace muchísimos años, nos tenemos confianza, pero bueno, se podría decir que es un conocido que uno aprecia mucho y le sorprendió que pida otro juego. Él ignorando que yo hago videos y si lo sabe, lo oculta muy bien. Yo particularmente a nadie le digo que hago videos, no me interesa que se sepa. Pero bueno, le ha causado cierta sorpresa que yo vaya por este segundo juego. Después por ahí pensó, porque me lo ha hecho saber, no, el Tano es así, tiene una caja con herramientas para una cosa, herramientas para otra. Quizás quiso armar
2 elencos, como él dice, es el muchacho que me bautizó Tano Raselli de 7 octavos. Ese mismo muchacho que me las trajo, porque es una bulonera industrial, pero fui yo quien le hice el primer pedido y obviamente lo recepcionó y trajo un par de blister porque le llamaba mucho la atención el precio. Imagínense que si no, yo pagándolo caro, porque me salió un poquito más de lo que declaran varios, y mi confianza está en la palabra del amigo Miguel y el amigo Gregorio, y bueno, de cualquiera de los amigos del canal, pero no de otros canales. Sí, por ejemplo, en el de Martín 3D, sí, por ejemplo, en el del querido Criollo, al que le mando un abrazo. Pero en otros canales, verdaderamente, cuando se trata de dinero, plata, billulla, fazuli, no creo demasiado en algunas cosas. Bueno, Tano, dejá de hablar estupideces y decí qué opinas de la pinza. Esto se podría resumir mucho, muchachos, diciéndole que, sinceramente, hay una sola unidad en este elenco que para mí podría dar algún resultado. De hecho lo ha dado en tareas cotidianas, tareas en obra como se llamaría, porque una cosa es obra en construcción y otra cosa es obra construida. Generalmente andamos en obra en construcción, en obra construida. Sobre definición de obra puede hablar bastante o puede hablar mucho el querido Criollo, para que bueno, a veces uno dice, este se cree que anda en obra porque va a cambiar una térmica a la casa de Doña Porota. Este se cree que anda en obra porque va a cambiar un calefón a la casa de Esther. No, andamos en obra, haciendo instalaciones, habilitando instalaciones, trabajamos, cableamos las herramientas. Yo, cuando por ahí se hace solidario mi sobrino, y no cuento con más nadie en eso. La pinza de punta, quiero que sepan que más allá de lo estético, de las asimetrías más que notables, más que obvias, bueno, no sé si lo van a poder observar porque verdaderamente hasta a mí a veces me cuesta, pero los filos no se tocan, es una pinza que no cierra del todo, no sé si no lo van a poder apreciar. Después las pondré en el banco como para, por ejemplo, amigos como Patricio Garay, que va muy finito a lo que es la rigurosidad técnica, al menos acá en mi canal. No lo veo hacerlo en el de él, ni tampoco en el de la esvástica de herramientas, mucho menos en el de su ídolo Mantecol. Pero bueno, hay luz entre filos, la herramienta, no sé, el único, ahí quizás lo puedan apreciar, el único problema de esta pinza, porque todos van a decir, Tano, ¿qué pasa? ¿Te pusiste exigente ahora con el segmento de corte de una pinza de punta cuando siempre decís que es un complemento y mucho no importa? Quiero que sepan que estamos hablando de Baco. Estamos hablando de Baco y uno pone el ojo un poquito más agudo en algunas áreas, en algunas arterias de la herramienta. Descartemos la estética verdaderamente para mí, más allá de que obedezca a estándares estéticos de la época, hay un montón de desprolijidades producto de la fabricación y la mala terminación de la herramienta. La herramienta está mal terminada, mal construida. Pueden observar que está doblada hacia acá, lo van a observar, está doblada. Bueno, esto tendría que tener una luz pareja. Se podría llamar como un área de apriete
no sé si primario, secundario, terciario, pero bueno, es un área de apriete que en otras unidades queda perfectamente, o no perfectamente, no se puede hablar de perfección en esto, pero bueno, no es esta inclinación que nos indica que está la pinza doblada. Calculo que esto ha sido templado y se ha retorcido como un monio en el proceso de templado. Está muy mal terminada. Que todo eso no sería grave. Y ahí voy a recurrir a una prueba que hizo el querido Gregorio, que es tomar alfileres. Él creo que comentó que accidentalmente se le cayó un tarro de alfileres y con una pinza fue tomando unidades de a una y sirvió como medida para evaluar la precisión de la punta de dicha herramienta. Bueno, acá eso no pasa, es imposible. Espero que se aprecie la asimetría de las puntas, ya sea en su... No puedo hacer zoom con la frontal, discúlpenme. Ya sea en su espesor, en la media caña, y en la altura de lo misma. Hay un milímetro de diferencia. Observen el chanfle. Hay 1 milímetro de diferencia entre una rama y la otra. No sirve para agarrar cosas chiquitas. Sí, obviamente van a poder estirar un cable, una tuerquita que obviamente la tienen que agarrar de un poquito más arriba. Va a ser una herramientita que quizás viéndola con mucho cariño pueda arribar a resultados. Prometen en su blister usos que la herramienta no está preparada para cumplir. Mencionan un área de pelacable. Yo calculo que se refieren al filo o al área de corte, porque en estos agujeros que vemos acá no hay manera de que pele nada. Quizás se pueda apretar un cable, pero no, esto capaz, y lo estoy razonando ahora, capaz que haciéndose solidaria una herramienta con otra, obre como pelacable, pero ya es ir muy finito en la imaginación y en el uso de la herramienta. La pinza, no les voy a decir que no sirve para nada porque les estaría mintiendo. Lejos está, a kilómetros de llamarse Baco. Esto no puede ser Baco, o al menos la Baco que hemos conocido nosotros. ¿A qué voy con toda esta explicación que parece que no conduce a nada? Muchachos, si van a gastar dinero, plata, billulla, fazuli, en herramientas económicas, pero que esperan que tengan un estándar de calidad más o menos definido, para no darle tanto crédito porque puede fallar. Ustedes saben que un lote de 50.000, 60.000 pinzas le puede fallar a cualquiera. No, mentira, guiño, guiño. Pero a lo que voy, si van a invertir plata en una herramienta que por ahí la quieren tener en el cajón de los cubiertos, porque no sirve ni siquiera como herramienta de apoyo, compren alguna Dishu, alguna Jadever, alguna Watfow, que verdaderamente esas herramientas son, yo una vez lo definí claramente, son herramientas orientadas al jovista que tranquilamente puede usar un profesional. La línea Watfow, la línea Dishu, la línea Jadever, para mí son herramientas que han llegado como para revolucionar el mercado de lo que es las
herramientas manuales y eléctricas, pero en este canal no hablamos mucho de herramientas eléctricas, obligando a marcas de renombre a hacer esta porquería. Es una pinza de punta, sí. Quizás el marido que hace alguna cosita un fin de semana le puede llegar a resultar útil, qué sé yo. La patrona le dice, no sé, fíjate el depósito a ver si podés hacer que no pierda tanto porque ya estoy cansada de trabarla con la escobilla del baño. Bueno, por ahí a ese hombre esto le sirva, pero lo que hay que reconocer es que está gastando demasiado dinero en algo que no es lo que promete y por sobre todas las cosas, hay opciones más económicas, que si hacemos la cuenta sería el precio de una unidad de estas y podrían comprar 3. Estoy hablando, por ejemplo, de estas unidades. Que yo he comprado también, y lo tengo en uso, el segmento más liviano, más económico aún. No lo compré por precio, lo compré por una sencilla razón. Esto declara ser todo 6 pulgadas y media. Y yo quería que la comparativa sea fiel. Acá tenemos 2 unidades de 6 pulgadas y una de 7. No estaría siendo fiel. Pero bueno, en la otra calidad, que ya hablaremos, porque la pincita, el alicate universal de 6 pulgadas de la marca Dishu, segmento liviano, yo les puedo asegurar que es una unidad que uno no tarda en encariñarse y encariñarse en serio. Hace todo bien. Por ahí el alicate tiene un poquito menos de filo, pero en lo que es pinza de puntas, a esta le hizo un hijo. Esta, para lo que estamos, y miren que yo he trabajado con herramientas que me decían, ¿en serio, che? En serio. Esta, para el segmento profesional, al menos en mi experiencia, no va, porque incluso hay un dato que yo no lo estoy comentando, porque no tengo ganas de lidiar con los malos intencionados, pero yo he roto, en forma involuntaria por supuesto, el alicate de corte, el hermano de este, el mellizo de este, de el primer juego que les comento que me puse a probar sin prácticamente hacer registros. Por eso no lo mencioné, pero se me ha partido acá, cortando un cable de 6 milímetros. En este no pasó eso, pero con tareas muy mínimas, no sé si lo van a poder apreciar, pero observen el juego que agarró. Yo no sé si ustedes lo pueden llegar a apreciar, pero agarró un juego grande con tareas mínimas, ¿Es molesto eso, Tano? No sería molesto. He trabajado con herramientas muy feas, pero estamos hablando de que son unidades que uno compró y pagó nuevas y son Baco. Observen el juego de la herramienta. ¿Y qué genera esto? ¿Incomodidad? Me adapto a la incomodidad. Lo que genera es que se monten los filos, no sé si lo van a apreciar, y que depende cómo quede, corte o no corte. No se ha mellado porque lo uso netamente o lo usé netamente para cortar cables, cortar y pelar cables. Es un factor común que cuando una herramienta tiene alguna falencia en el pelado de cables
obviamente se comporta mejor, pero por una cuestión de decantación, o sea, al no tener la totalidad del filo, marca netamente la vaina y bueno, pela con un poco más de precisión que el corte. Los electricistas que de la vieja escuela, que bueno, eso no indica mucho porque veo electricistas de la vieja escuela con pelacables y de varios tipos de pelacables. Yo no me adapté nunca, debo tener 5 o 6. Yo pelo y corto con alicate, lo que es el tema cables. Me preguntó el querido criollo, yo el comentario no lo respondí escrito porque a mí se me hace aburrido escribirlo, a él se le haría aburrido leerlo porque lo veo bastante prometedor en cuanto a lo que es ir al frente, no colgarse de nada, blanquear, exponer, y capaz que me decía, Tano, es muy largo, no me dieron ganas de leer tanto. Es válido. En el trabajo que hice en la farmacia, que después hablaremos de eso, no hay mucho más para hablar, pero sí hay algunas dudas de algunos colegas que obviamente no serían tutoriales, yo no hago tutoriales, pero al estar hablando con pares, ya no sería un tutorial, sería un debate o un intercambio de opiniones. Me gustaría, para esa situación, poder tener la pantalla dividida en dos, que aparezca mi cara y yo hablando, y la cara del electricista que por ahí quiera intercambiar alguna que otra inquietud. Ya lo vamos a tratar de lograr, no logro dar con la tecnología, o no sé si es la aplicación que no permite eso. Se podría hacer en vivo, pero para mí tienen que corregir un montón de cosas en lo que es los comentarios. Los comentarios pasan a 200 kilómetros por hora con una letrita que es prácticamente ilegible. El otro día estuve en un vivo de TikTok, me invitaron a lo que llaman subir, no quise, porque tenía que dejar en ridículo a una persona que yo aprecio porque verdaderamente estaba hablando alguna que otra pavada. Entonces preferí no subir, pero sí comentar en forma escrita. Y pasaban a 200 kilómetros por hora. Intenté escribir eso 2 veces y deserté. Pero bueno, querido criollo, ¿por qué llevo 2 alicates cuerda de piano en mi elenco? Se ha visto, como dije, en algún videíto que subí de la farmacia. Llevo el Wembley de 8, que ojalá, si algún día alguien lo compra y le toca uno parecido a mí, al mío, son herramientas que obedecen a un estándar de calidad. No debería haber variaciones entre una y otra. Es una herramienta que creo que me pasó lo mismo que le pasó al amigo Gregorio con su Biasoni. Se acomoda a la mano, cable de 10 milímetros, lo corta como si fuese manteca, pela bien, trabaja bien, trabaja muy bien. Eso no explica por qué lo llevo. Lo llevo porque cuando se trata de trabajar con cables de 10, 16, incluso hasta 25, utilizo el alicate cuerda de piano de 8 pulgadas. En la farmacia, lo más grueso que he trabajado es en 10 milímetros. Es una instalación que ameritaría un cable de 16, al menos entre el tablero que yo puse y el medidor, que habrá escasos 3 metros. Pero bueno, nada, yo fui a hacer las tareas que se me encomendaron. Me preguntaron
cómo se sigue y le dije más o menos estas cosas. De esos tableros me van a haber seguido haciendo porque hay 6 farmacias. 2 o 3 son similares. Y después, bueno, cada instalación es un mundo. Cada trabajo de electricidad, si bien tiene simetrías, es distinto, como los dedos de las manos. Bueno, igual no expliqué porque llevé 2 cuerdas de piano. Llevé 2 cuerdas de piano, el Wembley y el total de 7 pulgadas, porque para cables de 6, 4 ya no, 2,5 menos. Pero digo, voy a llevar para trabajar un alicate de 7 pulgadas que ande bien. Podría ser, qué sé yo. Podría ser este. Hubiese ido perfecto. Pero a mano tenía el total de 7. Lo agarré y me puse a trabajar muy cómodo, dado que eran cables que no estaban en su estado óptimo, estaban medios recocidos y el cuerda de piano parece que no, pero tiene una mejor mordida en esas situaciones. Si bien hubiese llevado a cabo tranquilamente con el Inco de 7, corte oblicuo, dicha tarea, el de total, de cuerda de piano, ante esa situación, créeme que fue muy bien. O sea, cortás la punta, te haces solidario con una herramienta y pelás y sale. O sea, no te voy a explicar esto a vos, sos electricista, lo sabés, pero bueno, creo que fue la herramienta indicada porque había lugares de acceso escueto. Con esa herramienta se puede ingresar muy bien. Soy un enamorado del Inco, de iguales características, pero tiene una contra. Es muy cabezón. Ingresa, obviamente, ingresa a las mismas arterias, a las mismas cajas, pero el problema es que se te cruza un cable que por ahí no querés cortar, un cable finito que por ahí no querés cortar, vos no lo estás viendo, quedó oculto, pegaste el tijerazo y cortaste un cable que por ahí no querías. El total lleva como ventaja esa característica. Anatómicamente o ergonómicamente es un poquito más escueto en dimensiones. De hecho tengo para empezar a traer a toma de contacto jade verde 8 pulgadas cuerda de piano. Hay un par de opciones, pero cuando ande por caseros nuevamente me voy a comprar otro Wembley de 8. La verdad es una herramienta que me gustó mucho. Felicito al amigo Gregorio que estuvo comprando algunas herramientitas por el Día del Niño. Yo, la verdad que el Día del Niño, yo me hago regalo para todo. Me hago autorregalos hasta por el Día del Maestro. Pero el Día del Niño es como que psicológicamente lo tengo medio bloqueado, que no va a regalos. Y lo mismo que para mi cumpleaños. Y no me nace. Me compro la herramienta igual, pero no digo autorregalo, bla, bla. Bueno, violines, pobre Tano, qué infancia, ladrón de bicicleta. Por la película de Fabio, no robábamos bicicletas. ¿Qué les iba a decir? Bueno, el alicate, muchachos, va a menos, no confíen, agarra juego. Yo no sé si lo van a percibir, pero es un juego de 1 milímetro. Incluso si le sigo dando, pueden ver como por el perno pivote de la herramienta comienza a sangrar, producto del movimiento. Se produce el efecto bomba de aceite que la comprime y bueno, la expulsa hacia afuera.
Es una herramienta que agarra juego y al momento de trabajar, puede que corte como puede que no corte, puede que pele como puede que no pele. Esta, ¿ven? No lo tiene ese juego. Esta lo tiene. Hace que la herramienta quede imprecisa. Sé que por ahí algunos amigos me gustaría que me comenten, si no acá, porque no quiero que piensen que movemos el algoritmo, sino por Instagram, Facebook. Se observa el movimiento. Espero que sí. Seguramente Patricio no lo va a observar, pero bueno, ya sabemos cómo es él. Me hace reír mucho con los recortes que hace sobre mis videos. Quiero aclarar eso porque si no parece que uno le pone me gusta y avala que se esté burlando de un amigo. Y yo por mi amigo Gregorio, si me tengo que cagar a trompadas, no tengo ningún problema. Saco la cara por él, que no necesita, pero ustedes saben que uno de los pocos tesoros que me ha dado la vida es las amistades. Lo que no tuve en familia lo tuve en amigos. A veces estoy viendo algún video de Patricio donde se está burlando de mí mediante un recorte mío y me da risa. Pero después inmediatamente termina poniendo un recorte de algún video del querido Gregorio y sinceramente no me gusta poner, valga la redundancia, o lo podría corregir, poner mi like, porque si no es como que uno avala eso y yo creo que no debería. Pero bueno, cuando se burla de mí, que hace los recortes bastante bien pensados, sinceramente me da risa. Lo felicito y espero que siga así. Algo quería aclarar sobre ese tema. En el último que hizo aparezco yo diciendo: antes se burlaban de mí porque cortaba cablecitos, ahora todos cortan cablecitos. Yo ya hice un video sobre eso. Y el amigo Gregorio hizo un video mucho más a la raíz, al tallo, al alma. Que guste ese tipo de videos tiene una explicación psicológica y todos lo hemos notado, quizás sin saberlo, no me estoy vistiendo con plumas ajenas, quizás sin saberlo, a todos nos genera placer escuchar el... Es como el olor a nafta. A mí me genera cierto placer el olor a nafta. Imagínense que si no me generase dicha sensación placentera, mi trabajo estaría complicado. Ustedes saben que lo mío, además de los domicilios, es las restauraciones de motos clásicas y, mecánicas. Pero bueno, me voy por las ramas, muchas cosas que decir, varios días sin quizás poder charlar con ustedes. Entonces, vamos pasando en limpio. Estas dos unidades, muchachos, no quiero decir que no sirvan para la caja de herramientas del hombre de hogar, que la mujer le dice: a ver si haces algo, están mirando el partido del Mundial 86, ya las 72 veces que lo ve y pierden las canillas, y además hay un toma que no anda, ya me dio 2 patadas. Para ese hombre, esto va a andar. Te podés gastar un poco menos de plata, no te dejes engañar por los nombres, Baco, porque esto no es Baco. A Baco le cagaron la vida con esto. Pero bueno, listo. Quizás las vean en algún videíto, porque tengo varios videitos grabados que todavía no he subido o no he liberado hasta tanto se dé el contexto, porque hay que terminar tareas. Pero por ahí las vean trabajando. Bueno, en base a esos trabajos llegué a la conclusión que no era muy difícil. Y
después, bueno, son pinzas, se podría decir, y tómenlo entre comillas, son pinzas de sacrificio. Son pinzas de sacrificio. Para los profesionales son pinzas de sacrificio. No son para apoyo, no, al menos los juegos que yo o los elencos que yo he comprado no sirven ni siquiera para tener de apoyo. Te dejan a gamba. Lo más digno que tienen, o lo más lindo que ha llegado a mí en este elenco, que si le buscamos asimetrías, las vamos a encontrar y fácilmente. Hay 1 milímetro más alto en una rama que en la otra. No ha agarrado juego, si bien tampoco los filos se juntan, pero bueno, eso se podría solucionar pegando una limadita leve en cada uno de estos dientes que tiene, quizás un poquito más grandes que los de abajo, o sea, me refiero al área de apriete dentado, pero bueno, es lo más digno, lo más logrado. Observen ahí esta área de apriete, secundaria, terciaria, cuarta, no sé, que es bastante simétrica para alguna situación. Olvídense de lo que es tope. Es una pincita para decir, bueno, tengo la pincita, quizás dando vueltas en la caja, he llevado herramientas grandes, pinzas de 7, 8 pulgadas, no me entran. Pasame el abaquito y vamos. Pero no la tomen como profesional porque no, esto no es profesional. Pero es lo más digno que ha quedado de ese juego. Se podría decir que en lo que ustedes pagan o lo que ustedes pagan al momento de comprar estas herramientas, como las he pagado yo, es esta pinza. O sea, yo pagué 45 pesos cada elenco. Está algo de 37, 38, me han dicho. Bueno, hagan de cuenta que esta le salió cara y que tampoco es algo espectacular. Con la licencia que corresponde, le voy a comentar a MHC Tools que voy a hacer una de sus pruebas. Siempre lo cité, a mí me gusta citar a las personas que hacen, dicen, o a veces parafraseo a determinados, generalmente a determinados amigos, pero bueno, también a veces parafraseo a algún enemigo. Lo que cambio es el tono. Por ejemplo, digo, voy a pelar algún cablecito, voy a cortar algún cablecito, loco, vamos a hacer... ¿Se dieron cuenta cómo cambió la oratoria de aquel viejo MHC Tools de hace 5 años atrás a lo que es ahora? Yo quiero probar qué pasa, loco. Tiró en una. Bueno, no importa, al margen. Parece que llegó. Habría llegado a la perla del Atlántico el canje Nipex. Yo no estoy diciendo nada. No te pongas a llorar. Pero algún día las vas a tener que mostrar, maestro. Esto es así porque si no, no te van a mandar más nada. Bueno, con el permiso y el respeto que se merece, voy a hacer un par de cortecitos en este cable. Cable 4 milímetros. Para demostrar simplemente que la unidad ha mantenido el filo. En prácticamente toda su área, dado que bueno, no sé si tenemos, lo tendría que medir, no tengo el calibre a mano, pero creo que tenemos 10 milímetros, 12 milímetros de área de corte. Y bueno, un cable de 4, si uno lo corta abajo, no va a quedar muy lejos de cortarlo en el medio, y mucho menos, bueno, arriba. Pero en líneas generales es lo más digno
que tiene este jueguito de pinzas. Acá tenemos un cable de un poco más de fuste. Este sí ya es un 6, un 6 rabioso. Y bueno, si bien obviamente lo que es hacer fuerza con una pinza, los que estamos trabajando en taller, obra, o un tipo que tiene fuerza, no nos molesta demasiado hacer fuerza, pero esta fuerza que uno genera para lograr el corte va venciendo las ramas de la herramienta, que es lo que le pasó a la de puntas. La de puntas, por ejemplo, al momento de torsionar, la herramienta no tiene memoria. La herramienta no tiene memoria. Uno torsiona, vamos a tomar por ejemplo, uno torsiona, la herramienta queda torcida. No es que vuelve. Son unidades que, bueno, evidentemente Baco, queriéndolas hacer económicas, les ha salido el tiro por la culata porque les salió paupérrimo y además son caras. Hagan de cuenta, como les estaba diciendo, que al momento de comprar estos pequeños elencos, lo único que están pagando es alguna de las 3 unidades. Quizás en otro blister esta venga un desastre, el alicate genial, en otro la de punta genial, en otro quizás le venga todo genial y ese tipo va a decir, este no sabe nada, está en contra de la marca, por ese motivo, está en contra de la marca porque yo lo tengo y corta como mantequilla caliente. Bueno, te felicito. Me podría haber pasado a mí que los juegos, pero cito a este, que es el que estoy utilizando, yo si tuviese maldad, saco este alicate, traigo el otro y digo explotó, pero tampoco se trata de falsear, porque no gano ni pierdo nada. Simplemente lo triste de ver cómo una marca se transformó en esto. Pero bueno, qué sé yo. Es lo más digno del jueguito, la pincita universal. Que vieron que las pincitas universales de 6 pulgadas uno las trata con mucho cariño o con un poquito más de piedad al momento de alguna tarea, porque es como que las dedica para tareas un poco más finas. Para la batalla uno utiliza quizás una herramienta más en el medio, la de 7. Está bien, más en el medio entre 6, 7 y 8. Porque ya sé, tenemos 4 y medio, tenemos 6, tenemos 7, tenemos 8, tenemos 10 y hay pinzas grandes. Pero bueno, no es normal a veces ir a un domicilio con una pinza para electricista de 10 pulgadas. Tengo ahí colgadas un par. Bueno, nada, quería aclarar eso. Nada, ya salen de toma de contacto. Más o menos dije lo que pensaba, que se puede ayornar a las ideas que ustedes tengan en base a su experiencia de uso. Quizás no, quizás a mí en este elenco me dio relativo resultado la universal, a otro le toque una de punta excelente y quizás a otro un alicate excelente y como dije recién, alguno tenga la suerte y le toquen las 3 como corresponde. Pero yo la otra vez había hecho un pequeño videíto y estoy guardando algunas unidades. Las gallinas están a full. Estoy guardando algunas unidades para llevarlas para el altar. Observen que tengo, en mi época estas llaves se tenían, media 916 era para todo. Tengo la suerte de tener algunos modelos variados de esta marca, de esta misma medida. Observen en qué terminó la 916 UD, o sea, 916 media UD
observen en lo que terminó. O sea, no, qué sé yo, no. A mí en lo personal, yo donde puedo conseguir y comprar algo de Baco línea antigua, lo hago. Pero bueno, nada, qué sé yo. Hoy van a ingresar algunas herramientitas, como les comenté, y ya vamos a hablar de ellas. Saco ya de toma de contacto, tienen la devolución final sobre esto. Era bastante cantada la situación, así que nada, simplemente para darle un cierre prolijo y que si alguien está buscando una devolución bastante puntual sobre cada una de las unidades, considero que este es el video. Después, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio para que quede claro, porque algunos tienen la costumbre de avanzar. El jefe de familia que hace algo los domingos, te van a servir las tres, pero tenés opciones mejores, más económicas, mejor logradas y nada. Y como último dato que les paso, cuando fui a la bulonera, como comentaba ayer, a comprar determinadas cosas para mi trabajo y de paso, bueno, se me pegaron algunas herramientas, como diría un señor que está o que había desarrollado poderes electromagnéticos. El tacho me dijo que han salido muy malas, no ha tenido prácticamente comentarios positivos, dueño de bulonera. Y Baco, o lo que queda de ella, ha decidido comercializarlas en combo, con otras unidades. No me supo decir muy bien cuáles, pero llegamos a la conclusión de que quizás le metan 2 destornilladores, le metan una pico del oro, y qué sé yo, si está a 37 pesos, yo la pagué más cara, pero está a 37 pesos, qué sé yo, por 80 llévate un buscapolo, 2 destornilladores y sacame esta porquería de encima, porque imagínense que si nosotros al público están 37, a Baco le salió 14. Entonces, bueno, por ahí tienen algo para complementar un poquito y tiran un elenco un poquito más completo. Y es como que todas esas desprolijidades de dichas herramientas se pierden. Así que bueno, gente, ustedes saben que de este lado hay un amigo, los que necesiten algo. Aprovecho y le mando un saludo, si se quedó hasta acá y si está viendo, porque verdaderamente estoy revisando poco los mensajes, pero tengo un mensaje del amigo Marcelo, que me preguntaba cómo limpio mis herramientas. Bueno, ya vamos a hacer un videito de eso. Soy de elaborar mi propio desengrasante, lubricante y demás, como hace el querido amigo Gregorio. Somos de la antigua escuela, no había aerosol, o si había, eran incomprables. Entonces nosotros elaborábamos nuestros propios lubricantes, nuestros propios desengrasantes y demás, con un rociador que de vez en cuando le sustraía a mi vieja. Y bueno, era del lavavidrio. Y nada, después daré yo mi fórmula de cómo desarrollo mi, mis productos para mantener las herramientas relativamente de una forma aceptable. Una curiosidad, dado que estaba hablando del altar de las herramientas, estos 2 alicates se los he comprado al mudo. Eso que cayó ahí es un cablecito que yo había estado cortando instantes antes de hacer este video. Bueno, este me lo vendió como Baco.
Y este me lo vendió como, no sé, una marca, no me acuerdo sinceramente qué marca me dijo que era, pero espectacular. Los estaba por poner para llevar al altar de las herramientas y se me dio por probar si todavía mantenían algo de filo. Y cito nuevamente al señor MHC Tools por abrirnos el camino a lo que es una prueba de corte en alicates. Año 90, castigado por donde lo miren, por donde lo miren. Se ha caído de punta, ha sacado chavetas de cigüeñal, mal usado, claro. Un filamento le faltó cortar ahí. ¿Eh? Año 90. Industrial. Y después vino este, que me lo cobró un poquito más. Según él era Baco, según yo no. Pero bueno. Este sí ya tuvo el rol netamente de alicate. Es el día de hoy que sigue cortando. Aprovecho y le respondo a Patricio, si es que se queda hasta acá. No creo que vea todos los videos hasta lo último. Yo me olvidé, me dejé llevar. Vamos a cortar esto porque no. Vieron que tengo algunos TikTok, algunos TOC. No soporto ver los cables con la punta pelada. Ya sea para que estén ahí a modo nada, utilizar para hacer una pruebita o cortar un famoso cortando cables. Entonces bueno, les corto las puntas peladas. Son cuestiones de uno que bueno, no tienen por qué comprender todos, pero me molesta. Listo, ahora están para guardar. Le respondo a Patricio, que en un recorte que hizo de mis videos, después lo monta con otro, donde aparece, creo que un chino, con una pinza multifunción, cortando todo, clavo, alambre, bulones, tornillo, tornillito. Le faltó cortar un candado. Yo he visto un video bastante parecido a ese, que creo que es donde se inspiró MHC Tools. Yo he visto un video que corta todo eso, pero cortan hasta un candado con distintas pinzas de las mismas capacidades de distintas marcas. Y muestran hasta dónde llegó cada uno. Eso está muy prolijo y cuidado porque lo banca una marca. O sea, son técnicos de esa marca realizando esas pruebas. Puede completar mejor la información el querido Miguel, que está en esa área, llamémosle, del canal, y es una persona que mira, observa y ve todo en el mismo acto. Si una pinza multifunción puede cortar todo ese tipo de materiales sin sufrir daño, la verdad que habría que dejar de fabricar las tenazas, los cortapernos. La moladora se podría seguir fabricando, pero bueno, cortapernos y tenazas, alicates, cuerda de piano, salen del grupo porque con esa pinza cortan hasta bulones de tapa de cilindro. Les mando un saludo, gente. Voy a subir el videito. Les mando un abrazo.